Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la serie de webinars Claves de Desarrollo, que forma parte de la celebración del 40 aniversario institucional de Prisma ONG. 4 décadas en las que Prisma viene trabajando junto a las comunidades, a investigadores, a personal de salud y tomadores de decisión para generar evidencia que transforme realidades. Cada mes en este espacio vamos a ir abordando temas vinculados a nuestra experiencia y a los desafíos que enfrenta el Perú hoy, desde la salud pública hasta desarrollo comunitario, en regiones como la Amazonía y otras más, donde la necesidad de conocimiento es urgente y su uso en beneficio de la población. El webinar de hoy es sobre dengue, específicamente en nuestra Amazonía, un tema muy importante que nos moviliza como institución, como profesionales y como país. En los últimos años, el dengue ha dejado de ser visto únicamente como un problema estacional o urbano. Hoy sabemos que el mosquito Aedes aegypti está llegando a nuevos territorios y factores como el clima, la movilidad humana, las dinámicas ambientales están modificando el riesgo para miles de familias. Desde hace más de 2 décadas, diversas investigaciones realizadas en la Amazonía peruana vienen dejando evidencia científica clave para comprender estos desafíos de salud pública. Y para conversarlo, contamos esta tarde con 4 excelentes investigadoras. La doctora Amy Morrison de la Universidad de California en Davis, la doctora Valerie Pasoldán de la Universidad de Tulane, la doctora Cara Fikrich de Pennsylvania State University, las tres también investigadoras afiliadas a Prisma y la doctora Carol Sánchez de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Todas ellas cuya trayectoria nos permitirá conectar la mejor evidencia disponible con estas decisiones que necesitamos tomar. Cada una de ellas tendrá 20 minutos para su presentación y luego pasaremos a una rueda de preguntas. Les pido a todos que puedan colocar sus preguntas directamente en el chat del Zoom y aquellos que nos están viendo por el Facebook Live en el chat mismo del Facebook. Saludo desde ya la presencia en este webinar de colegas de diferentes partes del país, tanto de Loreto como de San Martín, de Ucayali, de Piura, entre otros, e instituciones diversas como el Ministerio de Salud, el INS, diversas universidades del país, ONGs, la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Bueno, sin más, empezamos entonces con la primera presentación y está a cargo de la doctora Amy Morrison, quien nos hablará de la epidemiología del dengue, las lecciones aprendidas en 20 años de estudios. La doctora Morrison es doctora investigadora científica de la Universidad de California en Davis, institución líder mundial en investigación biomédica y salud global. Ella es referente internacional en estudios sobre dengue y ecología del mosquito Aedes aegypti en la Amazonía peruana. Desde hace más de 20 años desarrolla investigaciones en Iquitos sobre transmisión de arbovirus y control vectorial. También ha formado parte del grupo de expertos de prevención y control de dengue y otras arbovirosis del Ministerio de Salud. Adelante, doctora Morrison. Ok, mil gracias, Marilu. Es una gran oportunidad para compartir alguna información que hemos colectado sobre muchos años aquí en Iquitos sobre dengue, pero mi rol también es tratar de dar una introducción al tema y después voy a compartir algunos hallazgos de nuestras investigaciones. Y espero que voy a hacer una buena presentación por mis colegas que va a tener la información más pertinente hoy. Eh, um, Casi todos saben la importancia médica de dengue. En realidad, casi la mitad de la población mundial está en riesgo de ser infectados y de los 3.090 millones de infecciones por año, 4 de 5 son
silenciosos. Y eso es un reto muy grande por el control de la enfermedad. Hay 500,000 casos hemorrágicos o severos por año, más o menos, hay mucha variación. Y lo importante a saber es que la incidencia está aumentando mundialmente y especialmente en 1924 y 25, la región ha tenido una emergencia y aquí se puede ver algunas titulares del momento, pero era un aumento muy grande de casos en América Latina, en realidad mundialmente, pero lo que es muy importante entender de este brote es que estaba apareciendo transmisión en lugares que antes no tenía transmisión. Es decir, la distribución de la enfermedad está encontrando lo que yo me gusta decir, personas susceptibles. Está buscando dónde va y está yendo más alto a zonas más rurales y más adelante especialmente quiero hablar de eso. Pero esto es algo que ha pasado recientemente y yo puedo decir, cuando llegué a Quitos en 1998, no podía encontrar un caso fuera de la ciudad. Literalmente ni un Aedes aegypti, pero la figura ha cambiado bastante. Para introducción, solamente quiero recordarles que el dengue es una enfermedad producida por cuatro virus distintas. Se llama dengue 1, 2, 3 y 4. ¿Qué significa eso? Que una persona teóricamente puede enfermarse 4 veces en su vida. También sabemos que la segunda infección tiene más riesgo por la forma severa de la enfermedad. Pero más adelante voy a mostrar que no es tan simple que eso, pero eso es lo que tiene que saber. 4 enfermedades muy relacionadas. ¿Cómo está transmitido el dengue? Creo que la mayoría sabe, pero lo que pasa es una persona enferma produzca virus en su sangre y esto dura entre 3 a 7 días. Un Aedes aegypti va a alimentar de esta persona y va a desarrollar el virus dentro del zancudo. Y después de 8 a 12 días, y eso es muy importante, no es una persona automáticamente a otra, necesita desarrollar en el mismo zancudo. Y ahí se pica otra persona y después de un tiempo ya ellos van a mostrar o va a reproducir la enfermedad. Y es un ciclo constante así y en realidad no hay evidencia que hay otro animal involucrado en la transmisión. Entonces, esta enfermedad está mantenido persona a persona. Solamente está involucrado los humanos. Algo interesante es que la enfermedad muestra un espectro de síntomas y severidad de la enfermedad. Y aquí me gusta mostrar el pirámide. La mayoría, por lo menos 80% de los casos, son una enfermedad leve o asintomática. Es decir, que ni presenta al sistema de salud. La persona lo pasa en su casa. Hay otro grupo que tiene lo que decimos dengue clásico, que es una enfermedad febril, duro. Yo he tenido 2 veces y puedo reportar que sí, no es divertido. Y
voy a decir un porcentaje alrededor 2% muestra síntomas severos. Y estas personas sí pueden perder la vida o necesita apoyo clínico muy intenso. Voy a decir que el pirámide y los porcentajes varían en diferentes países y diferentes condiciones. Eso es el reto de dengue, que siempre hay variación dependiendo de las condiciones locales. Y aquí es lo típico, el dengue clásico. Y ahora hablamos de dengue sin signos de alarma y con signos de alarma y dengue severo. Y aquí tú puedes ver, es una enfermedad febril, malestar, dolor de ojos, a veces náuseas y vómitos, a veces un poco de diarrea, y en un porcentaje de personas sale un rash, yo recuerdo que la gente dijo, me puso rojo, you know, y es verdad, y hay mucho picazón, mucho asociado con eso, pero es bien distinto en muchos casos. Una pequeña porción de esta gente, cuando empieza a bajar en la fiebre, piensan que están mejorando por un rato y rapidito se cae de nuevo y presentan un dolor abdominal intenso, a veces vómitos persistentes, sangrados, somnolencia y a veces es difícil de respirar. Y el mensaje clave por todos acá es que al inicio, cuando se empieza a ver estos signos de alarma, tiene que ir al hospital lo más rápido que posible, porque esto está manejado clínicamente con líquidos, es decir, que coloides y otros líquidos intravenosos. Requiere un clínico que sabe, más o menos, no es tan fácil, pero cuando llega tarde, esos son la gente que muere. Entonces, tiene que socializar eso de presentarse a un centro y que el centro tiene que ser listo a recibir a la gente y reconocer los síntomas. Algo muy importante por entender dengue es el diagnóstico. No es lo más fácil. Hay diferentes pruebas, pero en realidad la persona tiene el virus en su sangre durante los primeros 5 días. Y hay variación, siempre hay variación biológica, pero entonces, para diagnosticarlo definitivamente, necesita detectar el virus o una proteína, se llama NS1, en estos primeros días. Pero ustedes todos saben que muchas veces la persona no llega al hospital inmediatamente. Ay, voy a mejorar, ta, ta, ta. Entonces, es importante saber cuándo empezó la enfermedad para saber qué pruebas deben aplicar. Otra opción es pruebas serológicas, donde tú puedes medir el anticuerpo. Y hay el IgM, que es una seña de una infección reciente. Típicamente dura 6 meses y mejora medir 14 a 21 días después que empezó. Y muchas veces le gusta tener muestras pareadas, pero en el sistema de salud, en un programa gubernamental, casi nunca toma pruebas pareadas. Entonces, muchos lugares esperan hasta que pasa el 5 días para tratar de captar la respuesta inmunológica
en vez de las pruebas poco más caras y difíciles del mismo virus. Entonces, hay cierta, ¿cómo se, margen de error con el diagnóstico y tienes que saber el tiempo. Y eso es para mostrar línea de tiempo. Viremia es el primer 5 días. Tú vas a utilizar las pruebas de NS1 o PCR. El PCR requiere un laboratorio bien equipado con gente entrenados. Así las pruebas inmunológicas, tú puedes ver, tiene IgM por un periodo, pero ojo, típicamente dura 6 semanas, pero hay gente donde dura mucho más tiempo. Entonces, no es lo más definitivo. Y las personas producen IgG y esto debe durar por la vida. Y en investigación tú puedes determinar con la relación de estos niveles si es una infección primaria o secundaria. Y casos secundarios son más riesgosos por la enfermedad severa. Entonces, solamente muchas personas no saben eso y Cara en su presentación va a hablar de utilizando pruebas rápidas, que son tiros que puedes hacer en un momento, pero son muy útiles, pero tiene que ser muy cuidadosos, no son definitivos generalmente. Pero si sale positivo, ya está seguro, pero no son muy bien, no son completamente sensitivos y se pierden algunas infecciones, pero en áreas remotas es la única opción. ¿Qué hacemos para tratar? Es de apoyo, en realidad. No hay un medicamento que trata, solamente puede tratar los síntomas y deben utilizar paracetamol. No debe utilizar AINES o aspirina o ibuprofeno o metamucil. Muchos de estos medicamentos que bajan la fiebre puede aumentar la probabilidad de sangramiento. Entonces, en realidad, si sospecha dengue, debe utilizar paracetamol. Y otra vez, estoy señalando, si aparecen los signos de alarma que pasan después de los primeros 4 o 5 días de la enfermedad, se empeora, tienes que ir directamente y es más recomendable a ir cuando ya tienes síntomas. ¿Y qué va a pasar? El centro de salud te van a pedir que regresa diario para medir plaquetas y algunas ver la progresión de la enfermedad. Y eso es la mejor estrategia que tenemos, aunque a la gente no le gusta mucho, ¿no? Um, pero en realidad, a enfrentar dengue, lo que tenemos que hacer, la única opción que tenemos es la prevención. Y hay dos estrategias, vacunación y control vectorial. Y en realidad, la vacunación. Yo nunca pensé que iba a llegar la vacuna en mi vida. He esperado 30 años. Me han dicho que iba a ser 5 años más tarde, pero por fin hay productos en el mercado ya. Uno ya fue descontinuado. Otra está con una distribución en Brasil, aquí un poco en Perú, y está saliendo otra vacuna hecha por Butantan, que la ventaja es que es una sola dosis. Lo de Qdengue tiene dos y la primera de Sanofi fue 3. Son caros, la logística y la estrategia de vacunar a la población es otra presentación, pero lo que yo voy a decir es que por muchos años
vamos a seguir necesitando control vectorial. Eso puede ayudar y hemos esperado muchos años, pero utilizamos control vectorial, así trata de matar el zancudo y hay dos estrategias. Cosas dirigido contra la fase inmaduro, que yo voy a mostrar el ciclo de vida en la próxima. Y eso es eliminación de sus criaderos, el uso de larvacidos químicas o hormonales, y hay control biológica, copépodos, hay varias cosas que la gente ha intentado, pero se mata en la fase de crecimiento, ¿no? O desarrollo. Eso está preveniendo la producción de mosquitos adultos. Toma tiempo. No es algo para aplicar en una emergencia. La otra estrategia es enfocando en el estado de adulto, tratando de matar a los adultos que están volando. Típicamente en Iquitos utilizamos rozamientos de ULB. Um, es una estrategia de matar lo que está volando en el momento. Hay muchos problemas, no es lo más efectivo, pero sí tenemos evidencia de nuestros estudios que se puede mitigar, se puede bajar el impacto o, como dice, hacer más lento la velocidad de transmisión. Entonces, tiene su uso. Hay nuevas estrategias de rozamiento residuales. Uno se llama TEERS, que es poco más rápido y el químico sigue matando. No es muy aplicado mundialmente, pero están empezando a introducir. Pero se mata bien los adultos. Y hay otros métodos novedosos. Todos han escuchado la palabra Wolbachia, pero en realidad hay varias estrategias, pero algunas tratan de suprimir la población, es decir, bajar el número de adultos y mantenerlo así. Y hay otra estrategia que trata de reemplazar la población existente con uno que está resistente a la virus. Entonces, que no puedes tener mosquitos que no te puede dar dengue. Esos, en términos, puedo contestar más sobre eso más, durante las preguntas. Pero esto tiene más impacto porque se reduzca el número de zancudos y también le mata a los zancudos que ya están infectados también. Entonces es un impacto doble, pero es mucho más caro y hay muchas razones que empieza a fallar, incluyendo la resistencia, por ejemplo, contra los insecticidas y muchas cosas logísticas. Tienes que hacer estas técnicas bien para que sea efectivo. Sí, por los que no conozco el ciclo de vida del zancudo, del Aedes, es muy interesante. El hembra, después de ah, chupar sangre humano, le puede poner el huevo en una superficie duro arriba del nivel de agua. Sí, hay humedad, pero que se puede poner en todas partes, poco a poco. Este huevo es resistente a la desecación. Es decir, después de 24 horas puede quedar ahí hasta 6 meses, hasta en algunos casos un año. Y cuando el nivel de agua sube y pasa el huevo, se estimula a hatchear y salen larvitas. Y los larvas pasan por 4 estadios y eso dura un mínimo de 4 o 5 días. Así se van creciendo, comiendo, viviendo en
generalmente un envase que encuentras en las casas, una balde, una llanta. Después conviertan en una pupa y eso es como la equivalente del chrysalis de una mariposa. Está reorganizando sus tejidos para convertirse en el adulto y eso dura 2 días aproximadamente y así sale el adulto y se van repitiendo. Es la hembra que pica, la hembra que reproduzca. Pero algo interesante de Aedes aegypti es generalmente una hembra solamente pica una vez durante este ciclo. Se produzca sus huevos con el sangre. Pero con Aedes aegypti hay una adaptación de utilizar el sangre también por sus necesidades como volar, otras cosas. Y es una adaptación al sangre humano. Es una explicación bioquímica bien bonito, pero solamente quiero decir que es una adaptación ecológica muy interesante. 2 minutes. Uy, Dios mío. Entonces, aquí tenemos entonces, ¿cómo medimos el Aedes? Utilizamos una encuesta aédica donde inspectamos las casas, los envases y podemos colectar zancudos con un aspirador, se llama aspirador Procopac, y tú tienes que hacer esto casa por casa. Ya, a ver. He hablado que el Aedes aegypti está adaptado al humano y que puede comer muchas veces durante el ciclo. Es decir, en vez de tomar sangre cada 4 o 5 días, se puede tomarlo cada día para utilizarlo por su energía. Entonces, es un vector mucho más peligroso. Am, también su distribución. No está en todas las casas, pero se mueve de un lugar a otro y depende de los criaderos y las personas. Las cosas pueden cambiar muy rápido. He hablado de la resistencia a la desecación. Tú puedes manejar un balde, le pone, le guarda por 6 meses, lo saca, lo echa agua y ya tienes el problema de nuevo. Es un zancudo que pica durante el día, que no es lo típico. Y esto causa, otro tipo de problemas. Y es muy adaptable, es decir, que puede adaptar a nuevos tipos de criaderos. Entonces, voy a tener que volar, estoy atrás, pero solamente para resumir algunos de los estudios que hemos realizado en Iquitos, muchos ensayos de control vectorial y estudios longitudinales. Lo que tú puedes ver es el periodo entre 2001 y 2013 y esos son los casos de dengue por serotipo. Entonces tú puedes ver olas de diferentes serotipos. Hay una temporada, es decir, que hay un periodo donde aumenta el dengue. Puede ser todo el año, pero hay patrones sazonales. Pero una cosa que hemos aprendido de estos estudios es que generalmente antes que entra un nuevo serotipo, hay un periodo de alta transmisión donde encuentra varios serotipos. La nuevo lo domina y lo mantiene por un tiempo hasta que las condiciones son abiertas por un nuevo. En este caso, el amarillo es dengue 4 y en 2010 tuvimos dengue 2. Es decir, que nuestro sistema de vigilancia demora 5 a 6 meses consistentemente a encontrar el primero que es de un nuevo serotipo. Entonces, eso es otra limitación de la seroprensa. Esto muestra
la intensidad de transmisión que observamos. Eso es Iquitos en 1999 y solamente para decir, tú siempre ves que la porcentaje de personas, casi la mitad de la población ha tenido dengue uno y dengue 2 en esta época y eso eran los dos que han circulado hasta este momento. Había un poco que tenía solamente evidencia de una infección, eso es utilizando anticuerpos, pero que el porcentaje, te voy a decir, de cuando ya tenía 16 años en Iquitos, 85-90% de la población ha tenido dengue en su vida. Y esto fue el patrón que hemos observado. Y vas a ver la presentación de cara donde muestra lo que está pasando en las zonas que está recién afectado. Voy a volar sobre eso solamente para decir que la expansión geográfica es muy rápido. Cuando tú detectas un caso, ya generalmente ya está mirándolo por toda la ciudad. No podemos reaccionar a casos captados por la vigilancia y tratar de solamente tratar esos. Cuando ya veas que está presente, tienes que tratar toda la ciudad. Y esto te muestra un poco cómo desarrolla el virus. Yo sé que estoy pasando y estoy volando. Um, Voy a pasar esto solamente para decir que en el brote de 2000, de dengue 2 mostramos que no todo el mundo estaba protegido de tenerlo anteriormente. Entonces, los paradigmas de dengue a veces se rompen, las cosas que siempre pasan. Y acá lo que podemos decir es si hay una relación entre las densidades y y la, el riesgo de dengue, pero no es lineal, no es muy obvio. Y para prevenir dengue tienes que llegar a cero. Y para entender transmisión tiene que colectar adultos. No voy a poner, Valerie va a hablar un poco de eso, pero es muy importante de entender qué envases está importante en su zona y eso debe ser evaluado en cada lugar. Y solamente para decir acá, aquí los tanques y bidones solamente produzca 30% de los adultos. Y esto fue un mensaje clave en 2002 para decir, un, una campaña de abate no va a tratar todo. Tienes que utilizar eso para tomar decisión. Y lo que hemos visto es el manejo, es que la mayoría de la producción vino de envases olvidados, es decir, que estaban llenados por lluvia, que no fueron almacenamiento de agua. Por ejemplo, el amarillo era los que la gente llenaba, no fue el problema. Entonces, es sacando los inservibles, pero otra vez la situación ha cambiado un poco. Hemos visto muchos diferentes intervenciones, trampas letales, cortinas con insecticidas y un repelente espacial. Y lo mejor resultado que hemos tenido es acá con el repelente, donde hemos visto de eficacia de protección de 34%. Es decir, hemos reducido la cantidad de casos por 34% utilizando este meca. Y a los médicos y los oficiales en la audiencia, pregunto si eso es suficiente para ustedes, pero sí había evidencia del impacto y quiero decir que um, no hay un bot. Eso es mi última, creo que mi última diapositivo y solamente para decir que
los índices, la vigilancia entomológica no es tan claro. Y lo que tú puedes ver en este gráfico es un poco así. Para eliminar dengue es demasiado. En algunos lugares estamos aquí y tú puedes reducir la densidad, pero si no entras esta parte de la curva, donde está poco más relacionado, no vas a tener un impacto. Y la forma de esta curva depende de las condiciones locales. Um, Otra observación es que tienes que tener una intervención que también trata a los adultos. Si no, no va a ser, no va a ser suficientemente impactante. Tiene que entender la ecología local, um, y hay mucha transmisión silenciosa. Y, el ser humano mueve la virus demasiado rápido sobre una ciudad. Y aquí estamos, voy a decir gracias a todos que han participado en esta investigación y lo siento para pasar mi tiempo. Gracias. Chao, chao. Nos vemos en las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Amy. Realmente imagino que es pues todo un reto, 20 años de investigación y todo lo que ha hecho, poder transmitirlo en este corto espacio de tiempo, ¿no? Pero ha sido excelente y muchas gracias por compartir toda esa experiencia, conocimiento. Yo sé que va a ser de mucha utilidad. Eh, Pasamos ahora entonces a la segunda exposición a cargo de la doctora Valerie Pasoldán, que nos va a hablar sobre el proyecto Tariki, informando y movilizando a la comunidad para prevenir el dengue. Valerie es doctora en salud pública y profesora de la Universidad de Tulane, una de las universidades más reconocidas en salud pública y medicina tropical en Estados Unidos. Es investigadora afiliada a Prisma también y especializada en enfermedades infecciosas, comportamiento comunitario y ciencias de la implementación, lo cual es muy importante para poder llevar a cabo estos cambios. Su trabajo se centra en traducir esta evidencia científica en intervenciones efectivas y sostenibles, por ejemplo, frente al dengue, tuberculosis, cáncer de cuello uterino, entre otras enfermedades. Adelante, doctora Pasolda. Bueno, muchas gracias. Me disculpo por mi voz, estoy resfriada y agradezco a Amy por la excelente presentación de la complejidad de dengue. O sea, dengue no es solamente una enfermedad, tienes que estar pensando en el ser humano, tienes que estar pensando en el zancudo, tienes que estar pensando en el medio ambiente, el agua, etcétera. O sea que hoy día voy a hablar sobre un proyecto que estamos liderando Amy y yo y dos otros colegas que se llama el proyecto Tariki, que significa Te Encontré, que es sobre informar y movilizar a la comunidad para la prevención y control de dengue. A ver. Em, Amy ha resumido un montón de trabajo y quiero decir que el trabajo en estos veintitantos años, ella más que yo, pero en los veintitantos años ha sido extremadamente interdisciplinario. Ha sido un eje central de nuestro trabajo, en parte porque dengue no es solamente un vector, no es solamente un zancudo que tiene sus patrones de comportamiento, pero tenemos el comportamiento humano, de dónde se mueve la gente, dónde hay transmisión activa, dónde hay más contagio que en otros lugares, qué personas están a riesgo, etcétera. Entonces, tenemos que pensar el medio ambiente, dónde hay acumulación de agua, dónde llueve, no llueve, dónde hay necesidad de poner más baldes, etcétera. Entonces, en estos años hemos trabajado con entomólogos, epidemiólogos, salubristas, ecólogos, matemáticos, autoridades, todos en conjunto aportando las mejores perspectivas de nuestros campos. Y este proyecto nace en realidad de todos los aprendizajes de infraestructura que fue creada en estos 25 años, incluyendo un equipo de campo increíble. Em, entonces, Amy y yo hace como 4 o 5 años, ya no me acuerdo cuándo fue, pero me acuerdo estar sentada en su escritorio y decimos, ok, con todo lo que hemos estudiado, con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que hemos hecho, con todos los proyectos que hemos hecho, ¿qué podemos hacer para prevenir y controlar el dengue?
Y esta conversación nos llevó a pensar en cómo visualizar el problema. Y decidimos usar un enfoque de las ciencias de la implementación, que es la ciencia de cómo llevar la evidencia a la práctica. Y usamos ese pensamiento para diseñar esta propuesta. Y dijimos, necesitamos estrategias basadas en evidencia, pero hay muchas cosas que no parecen funcionar. O es que sí están funcionando y tal vez las metas que estamos poniendo no son realísticas. O tal vez sí están funcionando, pero no estamos monitoreando y evaluando adecuadamente. O tal vez sí están funcionando, pero no estamos implementando las estrategias como debe ser. O tal vez no estamos trabajando con las personas claves. O sea, no es necesariamente que la evidencia no está ahí, pero tal vez es cómo se está ejecutando. Y por eso nos llevó a pensar de nuevo, o sea, en vez de seguir haciendo lo mismo una y otra vez y fallar, ¿qué tenemos que hacer para darle, ¿no? Y acá de nuevo nace este proyecto con colaboradores de Berkeley, Josefina Coloma, James Holston, y con la colaboración de Prisma en Iquitos, donde fuimos financiados por un estudio del Instituto Nacional de Salud para probar ideas que se habían empezado a desarrollar en Nicaragua con este equipo, y queríamos ver si podríamos adaptarlas y trabajarlas en el Perú. ¿Y cómo empezamos? Usamos un modelo conceptual que desarrollamos para un proyecto de cáncer cuello uterino hace 10 años, que dice, vayamos en fases. No podemos empezar a desarrollar una solución si no entendemos bien el problema. Y uso siempre esta imagen de un elefante siendo analizada por 6 científicos con vendas sobre sus ojos. Si estás tocando las orejas del elefante, tal vez piensas que estás lidiando con un murciélago. Si estás tocando la trompa, tal vez piensas que tienes una culebra. Y si yo les digo a ustedes que tenemos que sacar este animal de un cuarto y tú piensas que tienes un murciélago, tal vez uses una net. Y si piensas que tienes una serpiente, tal vez uses un palo. Pero la realidad es que tenemos que entender que tenemos tal vez un elefante y con elefante vamos a usar otra estrategia. Entonces, la importancia de que entendamos los puntos de vista de todas las personas involucradas, de la comunidad, de los entomólogos, de los que trabajan con ciencias sociales, entendamos todos los puntos de vista para ver cuáles son los problemas para poder enfrentarlos adecuadamente y no simplemente seguir poniendo curitas. Y Amy y yo nos sentamos a empezar a dibujar todas las cosas que ya sabíamos, hablar con diferentes personas para tratar de entender el problema. Y se lo voy a resumir acá para que no tengan que ver eso. Y básicamente el resumen fue, en base también a lo que dijo Amy, la búsqueda de criaderos que se hace con el control vectorial es cada 2 o 3 meses acá en Iquitos. Y el criadero, como vieron, el ciclo de vida son 7 a 10 días, 14 días máximo. Entonces, la búsqueda de estos criaderos tiene que ser continua y tiene que ser cada 10 a 14 días. Y es imposible que el personal de control vectorial pueda visitar un lugar con esa frecuencia, ¿no? Además de eso, no se usan datos históricos de los lugares infestados y eso podría ayudar a guiar un poco búsquedas. Pero realmente lo que necesitamos es vigilancia continua para estos criaderos. También necesitamos mejorar el uso de datos la colección de datos de zancudos y de dengue. Como dijo Amy, a veces estamos un par de meses atrasados en saber cuándo estamos teniendo los primeros casos, lo que significa que nuestra respuesta ya está cuando está quemando, ¿no? Y necesitamos poder actuar antes. Si el fuego empieza en tu microondas y lo apagas en ese momento, lo apagas. Si ya incendia toda la casa, es mucho más difícil de controlar. Y eso es lo que tenemos que ver con dengue. Y lo último es que necesitamos mejores maneras de evaluar. O sea, no se está evaluando todas las intervenciones que hay. Y no podemos hacer estudios aleatorizados porque necesitamos poder, necesitamos plata, potencia para esto. Entonces, pero hay metodologías pragmáticas que se pueden usar que no requieren tantos fondos y es simplemente estructurar las actividades que hacemos de una manera que podamos usar esa información. Entonces, en base a este análisis de la situación, en base al análisis y lo que sabíamos de lo que estaba pasando, dijimos, ok, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Qué podríamos hacer? ¿Y qué es factible y sostenible? ¿No? Y apuntamos hacia 3 elementos claves, no para el tratamiento de dengue, sino simplemente enfocado en la parte del control vectorial y cómo mejorar ese elemento
de la prevención. Y Amy ya les mostró, hay varios, hay vacunación, hay control vectorial, hay otros temas, pero enfocándonos en este elemento que es un elemento crítico para la prevención. Y dijimos, ok, para el control de criaderos necesitamos movilización, disculpen la ortografía, movilización comunitaria para poder controlar los criaderos. Cuando hay mucha transición de dengue es difícil controlarla, o sea que tenemos que mejorar la vigilancia de casos tempranos de dengue cuando hay un brote y tenemos que involucrar la evaluación con estudios y diseños pragmáticos desde un comienzo, en cualquier actividad bacterial que se haga. Y de ahí nace el concepto de uno que se usó en Nicaragua, el Camino Verde, ¿no? De formar brigadas, brigadistas comunitarios, personas jóvenes, adultos de las comunidades mismas que se comprometen a ser voluntarios y vigilar una cierta cantidad de casas regularmente, que hagan visitas domiciliarias cada 10 días más o menos, que expliquen el ciclo de vida, que incentiven a sus vecinos a estar buscando criaderos, que ellos involucren a la comunidad, ya sea educándolos, haciendo canciones, ferias, herramientas para este tema y crear soluciones que son adecuadas para su comunidad, no para las otras, ¿no? Y eventos sociales para incentivar que continúen trabajando con nosotros. ¿Ok? Ese fue un elemento. Otro elemento, necesitábamos una buena manera de colectar datos y registrar lo que estaba pasando. Entonces, íbamos a crear un aplicativo, estábamos creando el aplicativo Dengue Chat Plus, que iba a poder documentar información de reporte de criaderos, mapas de riesgo, podríamos crear mapas de riesgo, podríamos hacer un elemento de vigilancia febril, podemos intercambiar datos, compartir datos con la Jereza para poder tener más ojos en lo que está pasando en las comunidades, reportar casos de dengue y también hacerlo un poco más gamificado, o sea, divertido para que la gente que lo está utilizando tenga un incentivo de que es divertido llenar este aplicativo. Y teníamos que colectar nuestros datos para poder evaluar el proyecto. Entonces teníamos encuestas CAP, datos cualitativos, que es formativo para informar lo que está pasando y poder ir adaptando. Íbamos a estar haciendo encuestas entomológicas. Cada 2 o 3 meses estamos revisando las mismas casas con nuestro equipo entomológico que va colectando pupa, larva y también zancudos adultos. Y finalmente, el diseño de un estudio escalonado para permitirnos ver si hay algún impacto en las comunidades con este tipo de trabajo. Perfecto, es fácil, ¿verdad? Y acá viene la parte difícil, que siempre que con el estudio. Ahora tenemos que planear e implementar. Entonces empezamos haciendo investigación formativa, ¿no? Hablando con la comunidad. ¿Cuántos saben del ciclo de vida? No sabían casi nada, conocían el gusanito, que era la larva, ¿no? Cuando hablamos de quiénes podrían ser brigadistas en las comunidades, hablaban de, bueno, los jóvenes, los mayores, los que quieren exposición, pero también hablaban de que no querían esa vecina chismosa que va a ir a vigilar su casa. Entonces empezamos a tratar de entender quiénes podrían ser posibles brigadistas. Nos dieron sugerencias de cómo reclutar en sus comunidades, qué comunidades locales hay. Y también les preguntamos, ¿cómo entenderían ustedes? Porque la idea céntrica de todo esto es que si nosotros estamos colectando esta información con sus comunidades, es que les vamos a devolver esta información y que la devolución de esta información va a ayudarlos a ustedes a incentivarlos para ver cómo están como comunidad. Mira, cómo estamos mejorando o miren cuántas casas están certificadas. Entonces, como parte de esto, queremos decir cómo ustedes van a entender más fácilmente los datos. Con un gráfico de líneas, no les gustó mucho. Con un gráfico de barras apiladas, esa fue la segunda mejor opción para todos. Con un gráfico circular, tampoco les gustó mucho. El que más les gustó fue con las casitas, ¿no? Casitas verdes que van bien, no estamos encontrando nada, y casas rojas que van mal, estamos encontrando sacudos. Entonces, de nuevo, ¿cómo compartimos esta información en formas de que la comunidad siente que entiendo lo que me están diciendo, entiendo lo que está pasando en mi comunidad, están colectando datos, un montón de datos, pero me están devolviendo a mí información? Y bueno, empezamos para este estudio, no es cuestión de decir, bueno, vamos, salimos a campo, sino realmente, como parte de nuestro trabajo, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, hubo la idea de tratar de hacer algo parecido en Lima. Lo que uno no se da cuenta es cuánto tienes que planear de antemano para poder hacerlo bien, ¿no? Entonces, Amy se pasó mucho tiempo en este mapeo de la ciudad, revisando todos los mapas que tenía, que ha hecho GIS en esta ciudad 20 años para remapear y asegurarnos de que lo que estaba mapeado seguía válido y no había cambiado mucho. Y buscamos 16 cuñas
cada cuña con aproximadamente 5 barrios, bueno, 5 cuadras, porque cada cuadra es aproximadamente 50 casas. Entonces, buscábamos cuñas de aproximadamente 250 casas. Hicimos 8 en Maynas y 8 en Tupac Amaru. Maynas es un poquito más urbano que Tupac. Y empezamos este diseño del aplicativo. Ha demorado 2 años, no ha sido tan fácil porque tienes que tener los varios elementos de también que los usuarios sean personas que no son súper capacitadas en entomología, tienen que poder entender cómo ingresar los datos en una manera fácil y de ahí ver cómo podemos darle la vuelta y mostrar estos datos a la comunidad. O sea que este es un proceso largo pero acá hay unos pantallazos de cómo se ve el aplicativo. O sea, por ejemplo, qué tipos de envases. Si estamos tratando de usar visuales como dibujos de ollas, de los contenedores. Hay un elemento de poder compartir fotos que vamos colectando y tratar de hacerlo lo más fácil y visible posible. El reclutamiento, que ha sido parte de la planificación e implementación. Hemos ido puerta a puerta, tocando puertas. Hemos ido a organizaciones locales, Guaguaguasis, Vaso de Leche, para ver si ya tienen a gente que está trabajando en la comunidad y qué sugieren para reclutar a más. Hemos hecho reuniones comunitarias donde ven en esta foto acá que y convocamos a la gente de la comunidad para explicarles de qué trataba. Estamos yendo a colegios para explicarle a padres de familia y jóvenes también. Y hemos empezado a capacitar brigadistas. Ahora, como ven en esta foto, muchos de nuestros brigadistas han sido bastantes jóvenes. Nosotros esperamos tal vez más personas entre 15 y 25 años, pero tenemos bastantes jóvenes. Y parte de lo que les estamos enseñando es el ciclo de vida. Específicamente, no tanto de que es de 10 a 14 días, sino que tenemos momentos en este ciclo de vida para intervenir. Si no dejamos que el zancudo ponga huevo, estamos interviniendo en esa fase temprana. Y si no dejamos que esa larva se convierta en pupa, estamos interviniendo más tarde. Pero lo importante es no dejar a que llegue a ser adulto. Y eso significa vigilancia continua. Y al capacitar a estos brigadistas, la idea es que ellos hagan un efecto cascada con la comunidad, que ellos vayan a cada casa y no solamente entren a buscar y salgan corriendo, sino que realmente se tomen el tiempo de ir con el morador de la casa y vayan juntos. No es lo que está pasando, pero y que al salir hablen un poco de lo que ellos han aprendido en su capacitación de esa semana para que esta información se vaya, como digo, el efecto cascada. De nuevo, la importancia de colectar, pero también compartir los datos con las comunidades sobre lo que está pasando, sobre los logros que se están viendo, todo con coordinación con autoridades de salud. Y un elemento nuevo, la doctora Carol Sánchez va a hablar un poco de esto también al final, trabajando con alumnos capacitados de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana para continuar este liderazgo y formación, porque lo que vemos es que pensamos que podíamos irnos cada 6 meses a otra comunidad y la verdad es que necesitamos más tiempo con estas comunidades porque son jóvenes y necesitamos más liderazgo local. Ahora, para estas preparaciones uno dice, ya, prepárense, colecten los datos. Voy a darles una idea de cada elemento por ejemplo, el dengue chat. Un solo elemento es describir qué tipo de envase encontraste y tener que dar ideas de lo que esto significa. ¿Qué significa una chapita? ¿Qué es un plástico encima de unas maderas en tu huerto? ¿Cómo califico el diferente tipo de contenedor? Entonces, dibujos de cada uno, ejemplos de cada uno, para que cuando estén llenando el aplicativo sea fácil de entender. ¿Qué es un residuo, un inservible? Antes lo llamábamos, pero ¿qué es un contenedor no permanente? Por ejemplo, las bromeliadas, que son bromelias, que son las plantas que pueden acumular agua entre esas hojas, que a veces uno no se fija. Maceteros, floreros, ¿no? Llantas. Y como Amy dijo en su presentación, a veces el mensaje es, limpia tu bidón, limpia tu balde de agua, pero no estamos mirando todos los contenedores que son de importancia. Lo que estamos encontrando ahora, por ejemplo, es que esos contenedores que se llenan para colectar agua, a veces estamos enfocándonos en el bidón y poniendo el pireproxifino, el herbicida, podríamos decir, en el bidón, pero nos estamos olvidando de lugares donde estamos encontrando más de los criaderos. Y por eso la importancia de entender este elemento. Y para los alumnos que están escuchando,
cuando estemos trabajando en dengue en nuevas comunidades, tenemos que saber cuáles son los criaderos de enfoque. O sea, cuando empezamos a ver el brote en Lima, no era cuestión de hacer lo mismo que se hace en Iquitos, porque los criaderos son diferentes. Entonces, de nuevo, no podemos empezar a actuar hasta que realmente entendamos el entorno de dónde se están formando los criaderos y cómo deberíamos informar a la comunidad de dónde tienen que estar buscando, ¿no? ¿Dónde proviene el agua? De nuevo, ejemplos de que si tú estás vaciando un balde de agua, también es de nuevo, de diferentes términos para que todos llenemos los datos de la misma forma en el mismo documento y no que tengamos una serie de datos que no nos van a servir para nada. Entonces, todas las imágenes que tuvimos que crear para que los chicos estén documentando de la misma manera qué tipos de tapas, cómo estaba protegido ese balde, si tiene el control larvario con esa bolsita, cada cuánto se cambia, si es un bebedero de animales, tal vez está cambiando a cada rato, tal vez si está usándose a cada rato para, se termina de usar, se limpia y se vuelve a usar, pero de nuevo, entender cómo es ese uso de agua, ¿no? Y qué acciones hacen. Y esto es importante. Lo que queremos hacer es que no sean los brigadistas que estén haciendo esto, porque un mensaje que hemos escuchado 20 años, cuando trabajamos con control de vectores, es que los de control vectorial dicen, la gente me dice, ya pasa, ahí está mi basurita, ahí están mis inservibles, si quieres, anda, bótalos, ¿no? Pero no es cuestión de que ellos estén votando, es el morador que tiene ese rol, ¿no? Entonces, la importancia de explicarles qué tienen que hacer. Un elemento que ha sido bien importante es cómo lograr la sostenibilidad, y ahí es donde estamos trabajando mucho con la UNAP últimamente, con la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, para capacitar y aterrizar a los alumnos que están aprendiendo la parte teórica, pero ahora también les estamos dando otros tipos de información, cómo usar QGIS, Excel, trabajar el insectario, cómo ayudarnos con los brigadistas, cómo ingresar y analizar datos. Y convenio que acabamos de firmar que nos permite continuar con este crecimiento con otras facultades y continuar con un círculo de mentoría y expandirnos a otras facultades, porque no solamente tienes que ser entomólogo, tenemos que saber cómo llegar a los jóvenes. Y aquí hay algunas fotos con algunos de los de la UNAP, con larva y pupa, llenando datos, haciendo taxonomía, usando el Procopac para la aspiradora para mosquitos adultos, los zancudos adultos. Acá están en nuestra oficina aprendiendo sobre QGIS. Entonces, de nuevo, ha sido un intercambio muy fructífero y muy lindo. Y el último elemento del que voy a hablar es la evaluación, ¿no? La importancia de usar datos para informar las decisiones y realmente hacer adaptaciones al control vectorial. No es cuestión de recoger mis datos y poner un informe. ¿Qué vamos a hacer con esa información? ¿Y cómo vamos a comunicar estos resultados? Nosotros estamos usando un diseño de cuñas escalonadas, donde empezamos toda la sección, el verde y el fucsia acá es todo donde intervenimos, pero mientras que vamos avanzando cada 6 meses, la idea es que vamos avanzando con em, una cuña más, y podemos comparar no solamente este fucsia con el verde, en línea de base tenemos a todos, pero después vamos a comparar el cambio de fucsia con fucsia cada 6 meses, pero también podemos compararlo con qué está pasando en otras áreas donde no hemos intervenido, y así vamos progresando como una escalera que nos permite comparar con otras cuñas y a la misma vez con la propia cuña con el traspaso del tiempo y con diferentes etapas del año. Como dije, las evaluaciones entomológicas continúan cada 2 o 3 meses y estamos en todo momento evaluando cómo va nuestra cobertura, cómo va la operacionalización del programa, qué está fallando, qué barreras estamos viendo, qué tenemos que hacer. Y nuestros índices temprano muestran que la información que está siendo colectada por los brigadistas es más o menos parecido al de nuestro equipo. Todavía tenemos que mejorar eso, pero ahí van. Y todavía no vemos gran impacto, o sea que recién estamos empezando, pero sí hemos aprendido mucho. Estamos aprendiendo que el reclutamiento varía. No puedes ir a tocar puertas en una zona urbana donde todos están en el trabajo durante el día, que una zona un poquito más rural, donde hay todavía una red comunitaria. La calidad de los datos que están ingresando los jóvenes es muy variado, en parte porque hay unas edades muy grandes ¿no? La UNAP ha sido un colaborador muy fructífero, como dije, y por ejemplo, hicimos todo para que los brigadistas tengan sus celulares, etcétera. A la hora de los brigadistas no tenían celulares,
no podíamos enseñarle bien a la población porque eran muy jóvenes, son buenísimos buscando larva y pupa, pero quiero terminar simplemente con algunas de las fotos. Los padres han estado bien orgullosos de lo que hemos escuchado porque han visto el cambio en los chicos. Y estamos haciendo estas adaptaciones continuas y ahí termino. Y Carlos Castañeda, creo que estás marcando en mi esto. Y creo que el mensaje claro acá es, si quieres llegar rápido, es fácil, más fácil ir solo, pero si quieres llegar lejos, tenemos que ir acompañados. O sea que con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valerie. Excelente tu presentación y excelente el trabajo que vienen haciendo en Iquitos en las comunidades. Toda esa movilización comunitaria creo que va a dejar huella, ¿no? Y como bien dices, conocer qué en cada lugar es lo que es efectivo e ir reclutando más personas, ¿no? Para que sea algo que no depende solamente del sector o no depende solo de los investigadores, la población es todos, ¿no? En equipo. Sí. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a la tercera expositora, es la doctora Cara Fikrik. Ella en realidad está, y no sé si se ha podido conectar porque estaba justamente viajando a Rocafuerte, me dijo, por el Sí, río. ella me dijo que no tenía suerte a conectar, que tengo un WhatsApp, pero el internet no está colaborando. Sí, Entonces empieza sin ella y va a seguir sí. intentando. Entonces ella nos ha dejado su presentación sobre Aedes aegypti y dengue en la zona rural de la Amazonía, en un proyecto igual de campo en zona rural que se está realizando. Cara es doctora y profesora asistente del Departamento de Entomología en la Pennsylvania State University y a la vez investigadora afiliada a Prisma. Es especialista en ecología de vectores y salud pública. Sus investigaciones se enfocan en la expansión de la Aedes aegypti, los riesgos de transmisión de dengue y control vectorial en la zona rural, en la Amazonía. Ponemos su grabación. Hola, buenas tardes. Es un placer poder compartir sobre mi investigación del Aedes aegypti y dengue en la zona rural de la Amazonía peruana. Históricamente, en Perú y la mayoría de las Américas, el Aedes aegypti ha sido muy asociado con las zonas urbanas y no tanto con las zonas rurales. Pero eso empezó a cambiar un poco en la zona norte de la Amazonía peruana en 2011-2012, cuando investigación hecha por Sara Guagliardo, juntos con otros investigadores como la doctora Amy Morrison, mostró que Aedes aegypti había llegado a algunas comunidades cerca a la ciudad de Iquitos. Se ve en ese mapa la investigación de Sara, que mostró los puntos rojos, comunidades infestadas con Aedes aegypti, y los amarillos, los que no todavía estaban infestados. Y se ve infestaciones ambos por la carretera hacia Nauta y también por las Amazonas. Sara también mostró que Aedes aegypti podía vivir todo su ciclo de vida arriba de las lanchas que viajan por los ríos. Y entonces, por medio de esas lanchas, pueden llegar a las comunidades ribereñas. Pero desde entonces, desde 2012, no hubo más investigación sobre cómo se ha avanzado esa invasión en la zona, ni durante el lapso de tiempo, ni más allá de la zona donde hizo las colecciones cerca de Iquitos. Entonces, empezamos nuestra investigación en principios de 2023 con la pregunta de cómo ha avanzado esa invasión durante la última década. Elegimos varias comunidades que son muy remotas, que están clasificadas por el gobierno como poblaciones que viven en la pobreza o la pobreza extrema, con acceso muy limitado a la atención médica. Para que tienen alguna imagen de cómo parecen esas comunidades, están pequeñas como esas, la comunidad de Macocapa con 96 edificios, pero los edificios están mayormente cerca uno a otro y orientados cerca al río donde está su puerto. Haciendo colecciones en 30 sitios con Procopac de colección de adultos dentro de las casas, vimos que en 29 de las 30 sitios donde visitábamos hubo la presencia de Aedes aegypti. El único donde no hubo el inspector era Nueva Alejandría, que está cerca a Pucallpa. Entonces, ese nivel de infestación
era muy preocupante. Vimos que en algunas comunidades había niveles de infestación, proporción de casas infestadas igual o mayor a algunas de las ciudades donde el dengue está endémico. Entonces eso era muy preocupante. Y para que tengan una idea de la zona geográfica donde estábamos trabajando, dentro de esa caja es la zona donde hizo su investigación Sara hace una década. Entonces eso es una expansión bastante grande en la región colectada. Observamos un patrón muy interesante que en algunas comunidades, que en las casas más cercanas al puerto parecían tener una mayor probabilidad de presencia de Aedes aegypti. Eso es la comunidad de Victoria y se puede ver que en ese caso cada punto es una casa donde hicimos una colección. Los puntos blancos son casas donde no encontrábamos Aedes aegypti y con color son las comunidades de azul, son las casas de azul a rojo con mayor cantidad de adultos Aedes aegypti. Entonces, la casa más alejada del puerto, el puerto está acá, y la casa más alejada acá estaba como a la mitad de la comunidad. Y de ahí adentro de la selva no encontrábamos el zancudo. Entonces, eso nos dio dos hipótesis. Primero, que estas invasiones están causadas mayormente por adultos que están volando desde las lanchas y encontrando la casa más cercana para poner sus huevos y de ahí avanzando paso por paso adentro de la comunidad. Eso sería nuestra hipótesis. Hay otra forma que una comunidad se puede infestar, uno puede imaginar, que sería por medio de criaderos infestados, en lo cual las personas llevan cosas con huevos y lo entran a las comunidades. Y así nosotros pensaríamos que estarían la focalización de las casas infestadas estarían más dispersas por la comunidad y no siempre orientadas cerca al río. El otro hipótesis que nos dio ese patrón es que Aedes aegypti está todavía activamente invadiendo las comunidades rurales y que eso sigue avanzando. Entonces, que estamos todavía en tiempo para intervenir y proteger a esas comunidades antes de que se avanza más. Para poder ver si esa hipótesis está correcto, seguimos regresando a Victoria durante un lapso de 2 años. Visitamos 6 veces y cada una de esas flechas rojas muestra la casa más alejada del puerto donde encontrábamos a la Aedes aegypti durante cada visita. Entonces la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta cruzó la calle y a la sexta. Y durante esos 2 años se avanzó 556 metros. Después quisimos saber si buscamos en comunidades aún más pequeñas de los que estábamos buscando, íbamos a seguir encontrando a esa aegypti al mismo nivel. Entonces ahí enfocábamos a la zona del Puinahua, esa zona remota de nuestro transecto, y ahí colectábamos en las 33 comunidades por ese río. Y ese parte de la investigación está liderado por el miembro del equipo, Arno Noriega. Entonces ahí vimos mayormente que había una mezcla. Los puntos rojos aquí son los infestados y los blancos son los que no estaban infestados. Entonces, mayormente los más grandes son los más infestados y que suelen ser más infestados y los pequeños pocas veces estaban infestados. La única comunidad pequeña con menos que 50 casas que estaba infestado era San Pedro, que era un caso muy interesante en el cual pensamos que vimos el momento de la invasión. Encontrábamos un solo Aedes aegypti macho en una sola casa. Y hablando con la familia, y pues buscábamos criaderos, encontrábamos ese tanque y estaba lleno con larva y pupa. Y hablábamos con la familia y nos dijeron que recién había conseguido ese tanque de la ciudad de Requena que está infestado con Aedes aegypti. Entonces es muy probable que eso era el momento que entró el zancudo a la comunidad por medio de ese criadero. Y ayudamos a la familia a eliminar los huevos, eliminar el agua, eliminar los huevos de la pared. Y así, cuando regresamos, después de más o menos 2 años, no estaba infestada esa comunidad, no encontramos ni un Aedes aegypti.
Algo preocupante que vimos durante esas visitas entomológicas era la observación de casos febriles en las comunidades. Habían varias comunidades que tenían su primer brote de dengue confirmado durante nuestra visita en 2023. Y también vimos varias comunidades que tenían casos febriles parecidos al dengue, que nunca fueron diagnosticados ni reportados, que nos dejó la sospecha que estaban ocurriendo brotes sin identificar. Entonces, ahí empezamos un nuevo proyecto para preguntar cómo varía la seroprevalencia de dengue según la presencia del Aedes aegypti y la historia de brotes reportados. Aquí hicimos selección de 4 comunidades, uno negativo, que sabemos que nunca tuvo un brote porque no tiene el vector, 2 sospechosos, que nosotros vimos los casos febriles durante nuestras visitas, pero nunca tuvieron ningún caso reportado, que eran San Carlos y Huacrachiro, y un positivo, Tamanco, que era una comunidad con un brote de dengue reportado y confirmado. Pues en esas 4 comunidades en total recibimos 934 voluntarios que nos dieron muestra de sangre, lo cual analizamos con un kit de InBios Dengue IgG ELISA en el laboratorio de la doctora Mariana Leguía en la Universidad Pontificia Católica de Perú. Y lo que vimos es que el porcentaje de personas con anticuerpos de dengue eran mucho menor en Las Palmas, que era la comunidad negativa, en comparación a las 3 sospechas y reportadas. Pues en Las Palmas tenía seroprevalencia de 51, San Carlos 80, Huacrachiro 88 y Tamanco, que era el confirmado, 87% de las personas con anticuerpos de IgG. Y bueno, en esas comunidades hay muchas personas que viajan con frecuencia a las ciudades que tienen dengue o han vivido durante un lapso en una ciudad. Entonces, hicimos encuestas con las personas para saber más de sus antecedentes de viajar y vivir en las ciudades. Y lo que se puede ver en ese gráfico, dividido entre los niveles de antecedente de viaje desde nunca hasta mucho, y en cada cuadra hay los 4 comunidades. Se ve que en Las Palmas había un efecto muy grande en el antecedente de viajar para subir la probabilidad de haber tenido dengue. Y en las comunidades que han tenido un brote, no, el efecto era mucho menos. Entonces, habían personas que nunca han viajado, que tenían una probabilidad alta de haber tenido dengue, a pesar de nunca haber viajado a la ciudad. Interesantemente, en Las Palmas, que era la comunidad sin el vector, sí hubo un niño que nos dijo que nunca había viajado, bueno, su mamá nos dijo que nunca había viajado a la ciudad, pero salió positivo para el IgG. Entonces, cuando regresamos para dar el reporte de cada persona, de sus resultados, hablamos con su familia y nos contaron que habían quedado varias semanas en Huacrachiro y era durante ese tiempo que se infectó el niño con síntomas parecidos a dengue, que era justo también durante los meses que pensamos que hubo el brote en esa comunidad, que tenemos el sospecho de brote de dengue. Entonces es muy probable que el niño se infectó ahí en Huacrachiro. Entonces, todo eso nos hizo preguntar qué causa ese subreporte de dengue en la zona rural. ¿Por qué están pasando brotes sin reportar, sin diagnosticar y reportar? Entonces, hicimos entrevistas con 13 profesionales en 10 puestos de salud rural y identificamos varias barreras para el reporte de casos sospechosos del dengue. Y eso está liderado por el miembro del equipo, Rosa Rodríguez. Y lo que se ve en ese diagrama son varias diferentes barreras que existen al reporte. Bueno, el primero es que hay varios profesionales que no reconocen que se puede transmitir el dengue en la zona rural. Piensan que el dengue es algo urbano, entonces ni piensan en el dengue cuando ven a un febril. Hay otras personas que sí
piensan que puede ser transmitido en su comunidad. Y ahí hay otras barreras. A veces no saben cómo reportar o dicen que no hay algún formulario donde se puede indicar una sospecha de dengue. Y también dicen que la falta de herramientas de diagnóstico es muy difícil en esa zona y que las pruebas rápidas estarían de mucha ayuda en ese proceso. Porque en ese momento, si una comunidad tiene una sospecha, de ahí necesitan reportar al distrito, de ahí a provincia, de ahí a región, hasta que recién envían a alguien para tomar muestras. Entonces, en toda esa cadena hay muchas oportunidades para una falla que causa que no está reportado. Entonces, después quisimos saber si había algo que podemos hacer para proteger a las comunidades rurales frente a esta amenaza nueva y creciente. Y entonces tuvimos la idea de trabajar con las personas de las mismas comunidades como brigadistas, muy parecido a lo que hace Tariki, pero con algunos cambios, y para evaluar si por medio de su trabajo de esos brigadistas podrían eliminar los brigaderos y así reducir la población de Aedes aegypti. Para evaluar eso, reclutamos a 5 comunidades, 3 de tratamiento y 2 de control. Los de tratamiento recibieron los brigadistas que hicieron visitas cada 2 semanas a todas las casas de la comunidad. Cada 2 meses, el equipo de biólogos visitó a las comunidades, ambos tratamiento y control, para hacer colecta de adultos con Procopac dentro de las casas. A los 6 meses se cambiaron el estatus de las comunidades y los de control ya recibieron los brigadistas y pararon de trabajar los brigadistas en las comunidades de tratamiento. Y eso involucró mucha participación comunitaria, muchas reuniones con todos para que toda la comunidad se siente como parte de esa intervención. Entonces, como mencionó Amy antes, las estaciones en la Amazonía tienen un efecto muy grande. Entonces, es importante saber que los primeros 6 meses ocurrieron durante los principios del vaciante hasta que empezó un poco el creciente. Y el segundo parte, cuando cambiaron de estatus, ya era durante el creciente. Entonces, eso tiene un efecto. Acá se puede ver los resultados de la colecta de adultos que hicieron los biólogos. Eso muestra la proporción de casos positivos para Aedes aegypti en cada visita. Y a la línea negra en el medio es donde cambiamos el estatus. Pues arriba son las 3 unidades de tratamiento de principio. En gris es el efecto que hubo durante el periodo de trabajo de los brigadistas. Y abajo son los de control, que ya cambiaron a hacer tratamiento en la segunda mitad. Y ahí se puede ver cuando estaban activos los brigadistas en gris a la derecha. Y lo que se puede ver en ambos es que, bueno, el efecto de los brigadistas sí existía, había un poco de efecto en lo cual no subió tanto en comparación a los de tratamiento, pero nunca era realmente significativo y realmente nunca a un nivel que necesitábamos lograr para poder proteger a la comunidad. Entonces hubo como unos señales de que estaba funcionando, pero no bastante como quisiéramos. Entonces aprendimos muchas lecciones ahí, que esa intervención tuvo un éxito mixto dependiendo de la comunidad y la temporada, la estación. Y también que necesitamos hacer varios cambios en esa intervención para que tenga éxito. Primero, que necesita implementar por más que 6 meses. 6 meses no es bastante para tener un cambio de comportamiento suficiente de lo que necesitamos para lograr el éxito que queremos. También es muy importante incluir el manejo de residuos sólidos en la intervención. En esas comunidades no hay ningún manejo. Entonces, las personas ponen sus residuos en su huerta y esperan hasta que sea bastante seco para quemar. Y en el mientras tanto sirven como criaderos, que es preocupante. También necesitamos más énfasis en tapas. No tuvimos bastante presupuesto para tapar todos. Y si todo eso no tiene bastante efecto, también hay que pensar en integrar otras intervenciones como insecticidas.
Felizmente tenemos la oportunidad de realizar otra intervención con esos cambios. Con el apoyo de Help Perú estamos colaborando con comunidades para hacer un manejo de residuos y a la vez capacitar a brigadistas para eliminar los criaderos. Entonces, vamos a estar en esas comunidades durante 2 años y esperamos ver un impacto. Si deseas ver historias del campo, podemos seguirnos en Instagram, Project Río Limpio, o en Facebook, Proyecto Río Limpio. Hay varias cosas que quiero dejar con ustedes como resumen. Primero, que ISAGT está activamente invadiendo a comunidades rurales de la Amazonía peruana. Entonces, que todavía hay tiempo para intervenir y proteger a esas comunidades. También que hay transmisión de dengue en comunidades rurales sin reportar a veces, que puede haber brotes enteros que pasan sin identificar. Es muy importante fortalecer los puestos de salud en zonas rurales para emprender esos casos de dengue, por ejemplo, con capacitaciones y pruebas rápidas. Es urgente encontrar métodos para proteger esas comunidades de este virus, especialmente porque van a ocurrir brotes de diferentes serotipos, lo cual va a aumentar el riesgo de casos severos. Es muy preocupante porque esas comunidades quedan muy alejadas y no es fácil llegar al hospital para recibir el tratamiento adecuado. Y también que la solución debe abordar múltiples desafíos interconectados como los del manejo de residuos, y necesita involucrar a la comunidad local, porque están tan alejadas, es muy importante trabajar con las comunidades como aliadas. Hay muchas personas que estaban involucradas en esa investigación y hay que decir gracias a todos, pero no tengo el tiempo para nombrar todos, pero están acá sus nombres de todos involucrados. También a las personas y líderes de las comunidades, los cuales eran un parte muy clave de esa investigación. Y por supuesto a los financiadores que hicieron posible este trabajo. Y gracias a ustedes y espero poder responder a cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Cara que nos dejó grabada su presentación y para que se ha escuchado y se ha visto perfectamente. Y tal vez para alguna de las preguntas luego se pueda conectar, no sé. Y en todo caso, toda la grabación de este webinar va a quedar en el Facebook de Prisma para poder volverlo a ver. Excelente ese trabajo en zona rural alejada y lo que está encontrando, ¿no? Y haciendo, y felizmente tanto Tariki como Río Limpio tienen para un tiempo más de implementación. Es algo muy positivo. Bueno, y ahora vamos con la cuarta expositora de la jornada, la doctora Carol Sánchez. La doctora Carol Sánchez nos va a hablar sobre la formación científica de entomólogos y liderazgo regional frente al dengue en la Amazonía. Ella es bióloga, magíster y doctora en Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Investigadora y docente universitaria con experiencia en salud ambiental, sostenibilidad, problemáticas asociadas al dengue y otros riesgos sanitarios en contextos amazónicos. Su trabajo académico en ese sentido promueve una mirada integral sobre la relación entre el ambiente, el territorio y la salud pública en la Amazonía peruana. Adelante, doctora Carol. ¿Me escuchan? Muy buenas tardes. Sí, Ok, perfecto. listo. Bien, un gusto para todos los que están en este webinar. Es muy grato poder desde esta parte de Amazonía, de la región Loreto, de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, hablar sobre este tema tan importante como es el dengue. Y desde un enfoque más académico y científico. Le pregunto, Marilu, si van a poder proyectar las diapositivas o la proyecto yo. Eh, sí, proyéctelas nomás. Ya, un momentito. ¿Me confirma si se puede verlo? Sí,
Sí, pero puedes ponerlo en modo compartir Si para lo que pones se vea en la modo pantalla grande. presentación para que se vea Eso. más grande. ¿Está bien? ¿Lo pueden ver ahora? Sí. Perfecto. Muy bien. Nuevamente, muy buenas tardes. Desde el enfoque de la formación científica, bueno, vamos a conversar sobre cómo afrontamos a la prevención del dengue, la formación científica y el liderazgo regional frente a la lucha de dengue en esta parte de Amazonía, sobre todo de Amazonía Baja, ¿verdad? Primero, entonces, recordemos que dentro de nuestra ley universitaria actual en el Perú, tenemos el articulado donde se resalta la investigación que tiene que realizar la universidad, el ente académico. La investigación constituye una función esencial y obligatoria de toda universidad. Al fomentarla, al realizarla, entonces vamos a estar respondiendo a las necesidades que la sociedad demanda en cuanto al tema de salud. Y eso es lo que la Universidad Nacional de la Amazonía, la Facultad de Ciencias Biológicas en Loreto está cumpliendo al desarrollar diferentes estrategias académicas y científicas para que los alumnos puedan abordar este tema. Una de ellas pueden ser la producción de tesis, muchos estudiantes que ya han egresado también, artículos científicos, todo lo que vaya en mejora de entender al dengue como enfermedad, pero abordando desde diferentes puntos. Por ejemplo, ¿no? Les muestro ahí en la diapositiva una tesis de unos años atrás, pero que en su momento, les comento como anécdota, también resultaba muy reacio el tema de estudiar Aedes albopictus. Aedes albopictus sabíamos que es una realidad, es un riesgo para nuestra región, pero se hizo a través de una tesis y esto promovió luego que también salud tomara mucha importancia de este tema, ¿no? Entonces, la universidad contribuye con este abordaje de temas de interés. La formación científica universitaria no es un lujo académico, la ciencia no es un lujo y no es para una élite, es una infraestructura, un espacio crítico de discusión. Eso es lo que debe llegar a ser el espacio universitario. Todo lo que aquí se puede lograr determina si una región como la Amazonía puede anticiparse a una enfermedad o una epidemia o cómo va a reaccionar cuando ésta ya se dé. Para prevenir el dengue de una manera más eficiente, ¿no? Y dejar de lado los métodos tradicionales, pues tiene que darse la investigación, tiene que desarrollarse la investigación, porque si solo estamos basándonos las estrategias para afrontar una enfermedad en métodos tradicionales, pues va a ser solo una actuación pasiva, no activa como se necesita hoy en día. Entonces ahí es clave la formación científica, académica de nuestros estudiantes, desde que en las aulas podamos propiciar espacios donde ellos abran la mente, puedan discutir, aunque sean ensayos cortos, que luego se van a convertir en investigaciones que puedan mejorar cómo abordamos el tema. La importancia de la universidad radica entonces en que, vuelvo a repetir, es el único espacio capaz de dar una respuesta sanitaria en varias dimensiones, no solo desde un enfoque. ¿Por qué? Porque directamente estamos trabajando con un recurso humano, que luego este recurso humano va a investigar y va a liderar políticas también en nuestra región. Estas dimensiones podemos nosotros agruparlas en los siguientes pasos, ¿no? El hecho de pasar de una cultura de emergencia, de siempre actuar al momento, a una predicción científica, abordar con anticipación la temática, desarrollar también innovaciones locales, no sujetarnos o esperar que solo en determinados lugares, muchas veces fuera de nuestra realidad, se tomen las decisiones. Hay mucho
que innovar de manera local, porque hay muchos recursos en la Amazonía que también se pueden utilizar. Y formar líderes con criterio técnico frente a la presión política. Muchas veces las tomas de decisiones en nuestra región están determinadas por presiones políticas, presiones culturales, pero nuestros líderes que estamos formando ahora deben salir con ese criterio científico y técnico al mismo tiempo, que puedan ellos ya mejorar las estrategias que durante más de 30 años se han venido abordando. Entonces, esa es la labor hoy en día muy crucial. De repente mis palabras van a sonar muy fuerte, pero es muy crucial realmente verlo desde esa forma. No solo esperar que vayan a hacer, a continuar con estrategias que no desmerecemos, pero que sí deben mejorar constantemente, y ahí es nuestra responsabilidad. Cuando hablamos de la cultura de emergencia, la predicción científica, entonces estamos nosotros abordando todo lo que es la epidemiología en la actualidad, es decir, adelantarnos. Si hablamos de dengue, adelantarnos al virus del dengue, conocerlo de una forma primordial. Si la universidad, por ejemplo, puede empezar ya a trabajar, como decían mis colegas anteriormente, Amy, Valerie, con modelos ya más predictivos, ¿no? Modelamientos matemáticos predictivos que están hoy en día al alcance ya de esta temática, porque se aborden otros rubros y se puede también articular esta formación profesional científica con las correlaciones, por ejemplo, de variables climáticas como temperaturas, como lluvia, como humedad en Loreto, con datos poblacionales del vector, y crear tal vez algoritmos, predicciones que permitan mejorar las estrategias de prevención en la enfermedad. Con la vigilancia genómica en tiempo real, trabajamos ahora con serotipos, no solo es conocer al vector, no solo es conocer la estrategia, sino que estamos yendo más allá, y entonces también este espacio universitario debe abordar esto, y es el paso clave quizás para ir tratando la enfermedad o conociéndola mejor. Entonces la formación universitaria también en esta temática se hace de vital importancia. La segunda dimensión, desarrollar innovaciones locales. Y aquí de repente vamos a hablar un poquito de lo que hemos estado trabajando, ¿no? La prevención del dengue no puede seguir una receta única dictada desde lugares desde fuera, con realidades muchas veces socioambientales diferentes a las que son acá en Amazonía y en Amazonía en Selva Baja. Entonces la formación científica debe articular la relación entre la sociedad y la investigación. El estudiante debe formarse conociendo esta relación. El control biológico, ¿no? Es una de las formas que nos permite, porque interrelacionamos varias disciplinas, interrelacionamos varias ópticas, ¿no? Para poder tratar la enfermedad, pero la estrategia de interculturalidad también, el trabajar con la parte social, con la comunidad, son intervenciones que están mejorando, ¿no? Mejorando el poder comprender, y que la comunidad también adopte como que yo soy el responsable, yo soy el beneficiario, o sea, yo soy el todo en lo que es la enfermedad. Entonces, abordar también de forma intercultural ya es una innovación para tratar estos cuadros o estas situaciones epidemiológicas en el mundo, y por lo tanto también acá en nuestra Amazonía. Hemos avanzado con Tariki, con el proyecto, trabajando, y los jóvenes de la Facultad de Ciencias Biológicas que han iniciado ya este contacto con el proyecto y trabajar, pues realmente han avanzado, se han sentido muy fortalecidos, el hecho de conocer, incluso viviendo acá en la zona, pero conocer un poco más a la cultura, ¿no? A nuestra región. Y más que todo, empezando desde etapas menores como los niños, trabajar e incentivar a que ellos también conozcan la realidad en la que vivimos y deseen mejorarla, pues es un gran avance.
Formar líderes, todo esto, todo lo que mencionamos de lo que pueda pasar en las aulas y más allá de las aulas, pues nos debe llevar a formar líderes con criterio técnico. Uno de los mayores problemas en la gestión de la salud pública en nuestra región es la toma de decisiones. Y la toma de decisiones, porque si bien las investigaciones están y las investigaciones nos hablan de una forma real, pero cuando se toma decisiones, más esto enfoca a veces pánico político, decimos cuando hay cuestiones de emergencias políticas o cuando también la parte sanitaria se lleva a una forma popular. Entonces, ahí surgen estrategias, ¿no? Que son las comunes que ya conocemos, pero que no están respondiendo netamente a la necesidad según el ente investigador, según la formación científica o según lo que nos dicen los datos que han sido pues discutidos y revisados. Entonces, la toma de decisión pasa más por una situación política, una situación popular, por ejemplo, ¿no? A fumigar, eh, a veces sin tomar las medidas necesarias o tener las evidencias necesarias, pues simplemente hay que fumigar porque eso calma a la población, ¿no? Hay que desarrollar las estrategias que comúnmente estamos haciendo. Entonces, la universidad tiene esta misión de formar estos nuevos líderes con un criterio diferente. Uno de los mayores problemas en la gestión de salud pública, entonces, es esta toma de decisiones, ¿no? El valor del criterio científico aquí se hace importante. Un egresado universitario con sólida formación científica, cualquiera de las carreras afines, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, los biólogos que tenemos acá en nuestra universidad, van a tener entonces un marco conceptual para defender las evidencias, para saber cómo actuar y ser mucho más cuidadosos en las decisiones que se tomen y abordar otras estrategias que puedan mejorar esta lucha contra el dengue. Sabe priorizar este egresado el presupuesto público o el presupuesto que se destine a lo que realmente va a prevenir el dengue. Y en esto está abordando mucho lo que es la educación comunitaria y el control de criaderos. Nosotros podemos catalogar aquí en un cuadrito con información, con formación científica y con formación sin formación científica. Por ejemplo, un profesional que egresa de nuestras aulas sin formación científica va a gastar un presupuesto en estrategias que ya conocemos, que de repente son repetitivas, pero no está disminuyendo a la enfermedad como tal. Pero uno con formación científica va a invertir, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos, pero pueden ser en otras, va a invertir en controles que sean mucho más preventivos. También tenemos una dependencia absoluta de laboratorios. Yo he puesto en Lima, no hay por qué negarlo, porque muchas veces allá va toda la información para decidir, pero con formación científica debemos tener una autonomía regional para diferentes diagnósticos. Las decisiones sanitarias sin la formación científica están basados, ya dijimos, en intuición o presión del momento, pero con formación científica en decisiones basadas en datos. Bueno, eso es lo que nos dice el análisis de cómo es la formación científica y cómo debería ser en nuestras universidades. Como resumen, podemos decir que la formación científica en las universidades es el escudo protector de la comunidad. Sin ella, la prevención del dengue, ¿no?, está condenada a repetir lo mismo, el mismo esquema, pero con la información científica, con la formación que se da integral a nuestros estudiantes, podemos tener innovaciones, ¿no? Y la Amazonía se convierte en un territorio capaz de controlar sus propias amenazas. Desde la Facultad de Ciencias Biológicas, nuestra facultad va a cumplir 52 años, tenemos egresados que
laboran casi en todas las instituciones de salud en nuestra región y también tenemos dentro de la Facultad de Ciencias Biológicas asignaturas que dictan los cursos de entomología y entomología médica. Y en esas asignaturas se forman y ellos están contribuyendo también, ¿no?, a las estrategias o a la prevención en nuestra localidad. Sin embargo, no es suficiente. Necesitamos articular con diferentes instituciones las investigaciones que mejoren, que nos ayuden a comprender más. Una de estas que estamos, ya lo dijo Valerie, creo que también Amy, es el proyecto Tariki, que ahora estamos trabajando con la UNAP. Aquí podemos ver, ¿no?, unos grupos de estudiantes que están trabajando, elaborando materiales y realmente han aprendido muchísimo, ¿no? Gracias a Amy, gracias a Valerie también por sus orientaciones, pero más que esto, ellos ahora se convierten en una especie de facilitadores de llevar todo este conocimiento dentro de la comunidad universitaria para motivar a quienes quieran participar en este tipo de, de proyectos de articulación, pero también han aprendido, vuelvo a repetir, ese contacto con la comunidad, con la localidad. Y ellos están ya formándose, esperamos tener más promociones que puedan formarse de esta forma y no solo con Tariki, tal vez con otras instituciones también ligadas a la universidad, que desde estudiantes ellos puedan comprender cuál es el esfuerzo de la comunidad científica en estudiar mejor esta enfermedad para que estos puedan reducir los niveles, ¿no?, de contagios, los niveles de enfermedad que tenemos en nuestra región. Entonces, esto es lo que venimos haciendo por esta parte de lo que nos toca a nosotros hacer como universidad en la formación científica de nuestros alumnos. También tenemos un instituto de investigación en nuestra universidad que viene trabajando también la parte molecular y la parte también de prevención con la Facultad de Medicina en otros aspectos y en las comunidades que nos rodean. Muchas gracias por escuchar esta ponencia y muchas gracias también por la invitación. Muchas gracias, doctora Carol, por haber compartido esta presentación con nosotros y sobre todo también agradecer la apertura, ¿no? La apertura para ese trabajo colaborativo tan importante, teniendo en cuenta que tienen ustedes información a todos esos futuros científicos, ¿no? Y gracias a Amy y a Valerie por esa mentoría que están haciendo de alto nivel con los alumnos, ¿no? Y ese trabajo que justo de lo que hemos escuchado se necesita unir esfuerzos, ¿no?, para poder sacar adelante la reducción del dengue. Tengo un par de preguntas que las voy a hacer. Una, porque nos quedan 14 minutos para ser puntuales con el tiempo. Una que ha llegado a través del Facebook Live para la doctora Amy. Dice, vivo en una zona donde hay cuidados, sobre todo en casa. Sin embargo, hay mosquitos de día y de noche. Usamos vape, incienso, repelentes, pero sentimos que aún es poco. Ya tuvimos la enfermedad y vivimos aterrorizados. ¿Qué cuidados recomienda para evitar la picadura cuando el cuidado escapa a lo que podemos hacer para evitar que el mosquito entre a casa? Uh, muy interesante que está utilizando el vape, que es un repelente espacial y hemos visto alguna protección con esta estrategia. La otra opción, pero es poco caro, pero que creo que vale, es el repelente personal tópico. Si compra un producto con DEET y lo utiliza religiosamente, ayuda. En términos de, el problema con los mosquiteros, que si está molestando por la noche para que duerme bien, recomiendo eso, pero
No va a protegerte tanto contra el Aedes aegypti. Um, mirar en en revisar su puerta y su casa. Mucha gente se queda alucinado y sorprendida, encuentra. Un problema que debo haber mencionado es, sospecho que en Iquitos el vector está adaptando a sitios crípticos, que decimos sitios que no podemos ver, por ejemplo, dentro de los sumaderos y partes del sistema de canteraje, pero tenemos que probar eso y si ese es el caso, yo creo que tiene que... eh, me gustó mucho el emoción de Carol en su presentación de, you know, como comunidad tenemos que interaccionar con las municipalidades y específicamente, sí, Students como UNAP, si tenemos la evidencia, tenemos base para interaccionar con las autoridades y pedir acción. Um, pero lamentablemente, eso es la única cosa que puedo recomendar. Hemos visto la gente le gustó los repelentes, sentía menos um, ah, picazón, ¿cómo se dice? Picaduras, menos Picaduras. picaduras. Y, pero si estás en una zona con mucho Culex, que son de los canales y los calles que están construyendo, no hay mucho que hacer en realidad, pero seguir tratando de rellenar estas áreas cuando está apropiado. Y es una de las cosas que hemos estado hablando, perdón, es el tema de cómo ayudar a empoderar a las comunidades para poder notificar a sus municipalidades, notificar a la Jereza, por ejemplo, de que hay una calle donde se está acumulando el agua y cómo recibir ese tipo de atención para que no hayan tantos criaderos fuera de los hogares, ¿no? La otra Sí, pregunta. sí, sí. La otra pregunta también está referida a la prevención y dice, ¿qué se podría hacer para prevenir esa invasión activa de las comunidades rurales que está, como presentó Cara, Y Cara está aumentando? acá. De- Oh, ¡Yay, Cara, cara! Hola, regresó el internet, entonces estoy acá en vivo. Eh, bueno, creo que hay que pensar de dos diferentes cosas. Uno es el parte del movimiento del zancudo en esos barcos, como el boguero en lo cual estoy y las lanchas que viajan. Entonces, uno sería pues prevenir que lleguen, porque hay todavía comunidades donde no ha llegado el zancudo. Entonces, eso sería una cosa. Y otra cosa es para trabajar juntos con las comunidades donde ya está ahí y en esos casos, creo que hay que pensar, bueno, estamos intentando ver hasta dónde podemos llegar solo haciendo eliminación de criaderos. Como es un contexto mucho más sencillo de la ciudad, no hay tantas cosas debajo de tierra o encima de los techos. Capaz con eso podemos llegar más, con más éxito que en la ciudad, pero más probable va a haber una mezcla entre eso y también otros tipos de intervenciones y creo que algo que tiene una vida más larga, como están tan dispersas las comunidades y difíciles llegar, un tratamiento como rozamiento o indoor residual spraying puede durar más tiempo, entonces yo pienso, en mi opinión, que algo así, dura un poco más tiempo, podría ser más eficaz en esa zona donde está tan difícil llegar. Pues espero que eso Muchas gracias, responde Cara, qué bueno que te pregunta. pudiste conectar. Muchas Ok. gracias. Y acá hay una última pregunta, dice, buenas tardes, ¿con qué metodología se realiza la colecta EDES adulto con Procopac? Procopac. Bueno, el Procopac
es un aparato que está disponible. A veces aquí en América Latina no es tan difícil de conseguir, pero solamente para decir es como un aspirador y tenemos copas de plástico con mallita y se pasa por las casas y los huertas y literalmente es casi pasivo, pero alguien con experiencia se ve volando y se puede captar los zancudos y tú pasas por la casa sistemáticamente, más o menos va a depender del tamaño de la casa, busca abajo de las muebles, en los roperos, muchas veces like una cama, tú like, y aquí tengo like uno. Y es una cuestión de práctica. En realidad, yo creo que con un mes, 2 meses de práctica, agarra el ritmo y, y en mi opinión es muy así. Aquí es la copa y te puedes acá y se prende. Y nosotros, like, cualquier persona que quiere ver la máquina me puede visitar, nos muestra y estamos tratando, y eso es otra conversación con Mara Lu, ver una forma que podemos producirlos acá en Iquitos o en Perú para que son accesibles a los gobiernos y a los investigadores locales, porque tengo el inventor Gonzalo, es un miembro de nuestro equipo, Gonzalo Vázquez Procopec, y él lo produzca en su universidad, pero a veces tú sabes qué significa mandar algo por correo, pero a veces, Claro. pero nosotros estamos buscando, podemos proporcionar un video de cómo adaptarlos a diferentes baterías, pero es muy práctico, fácil de utilizar y es una forma que tú puedes literalmente encuestar hasta 30 casas en un día. Like, y trampas requiere luz y tiene que ponerlo en muchas casas. Eso sí, se gana más rápido. Oye, excelente, Amy, hay que conversar realmente. A ver No, si... ya tenemos que conversar, Marilu, Sí, porque sí, sí. ya conseguimos los motores acá y Angelito en mi laboratorio le han construido. Entonces, si podemos encontrar los piezas aquí localmente, podemos producir. A ver, una Y última pregunta, un minuto, porque me parece súper interesante sobre la aplicación de NetChat Plus, Valerie, que mencionaste. Dice, se logra promover la participación comunitaria si estaría pensado para que cualquier miembro de la comunidad lo pudiera utilizar. bueno, El- Ok, Valerie. ya, mira, estaba pensado para usar con cualquier miembro de la comunidad y por eso le invertimos tiempo en hacer dibujos, en hacer que sea bien fácil de entender. El problema, y esto va a pasar con la implementación de cualquier estudio, es que de pronto los que vinieron eran brigadistas de 8, 10, 12 años, que no tienen celular, que sus papás no le prestan el celular, entendiblemente, y por lo tanto hemos tenido que adaptar y usar un formato, y ese formato es bien seco, o sea, necesitamos usar el mismo tipo de tiempo que hemos dedicado a crear este aplicativo. O sea que el aplicativo sí está diseñado lo que estamos pensando de nuevo, y por eso digo, este proyecto es de adaptación, ¿no? Estamos pensando ahorita, ok, ya que los chicos no tienen, tal vez el siguiente paso es que los moradores de la casa, cuando llegue el chico o pedir al mismo morador, tú inscríbete y tú mándanos datos de tu propia casa, porque tiene que haber un adulto en la casa y de esa manera podemos ver ese tema. Puedo continuar un poco. Uno de los retos que tenemos con eso es tenemos que tener la mapa o la zona con un código que sale en el aplicativo. Es decir, um, estamos en las zonas que Valerie presentó y eso está, si tú vives allá,
por favor nos contacta y nos invito a participar. Eso sí, queremos que más personas participen. Si vive afuera de nuestra zona, hablar conmigo y creo que si actualizamos la mapa podemos agregar y en realidad los que quieren probar queremos facilitar eso. Bueno, muchísimas gracias. Ya para cerrar, muchísimas gracias, Amy, Valerie, Carol. Ha sido una hegemonía femenina hoy día en este, Sí. este webinar de dengue, ¿no? Y como mencioné al inicio, es parte de un grupo de charlas que vamos a realizar todos los meses como parte de los 40 años de Prisma. Entonces vamos a estar comunicándoles por nuestras redes sociales. También esta transmisión va a estar en la página web de Prisma, que es www.prisma.org.pe o en el Facebook Live. Entonces, muchísimas gracias a todos los asistentes. Creo que gracias por los conocimientos, la experiencia que nos han transmitido de tantos años de esfuerzo y de un trabajo tan científico, serio y excelente. Y probablemente sí, justo va a poder ser útil, ¿no? Y usado tanto para mejorar estrategias de intervención y también para ojalá incidir en políticas públicas, ¿no? En ese sentido, yo creo que justo este espacio y la difusión de todos estos conocimientos y experiencias es muy valioso. Y sí, Valerie, retomando lo de participar también con las autoridades locales, yo creo que es importante en ese trabajo que hacemos a nivel comunitario y con servicios de salud, ¿no? Y aprovechar tal vez en el próximo año que entran las nuevas autoridades con la información que se tiene, las evidencias científicas, traducirlo a algo que sea entendible, práctico y posible de implementar. Y felizmente, como decía, tanto Tarik y Río Limpio siguen por un par de años más, así que yo creo que muchas cosas nuevas van a poder salir de ahí y felicitaciones y gracias. Gracias a todos por haber estado hasta las 6. Puntualitos, terminamos. Gracias. Hay un par de contactos ahí en el chat para los que se quedan un par de minutos después. Oh, Gracias, buenas tardes, Amy, Ya, Valerie, Marilu, gracias. gusto. Sí, gracias. gracias.